Bueno, pues vamos a platicar acerca del abordaje de la patología pancreática en los diferentes métodos de imagen. En esta charla no tengo ningún conflicto de interés y desde los inicios de la aplicación de los rayos X para el diagnóstico de enfermedades médicas, como bien publicó Joseph Roche en AJR en 1967, pues definitivamente, tanto clínicamente como por imagen, el páncreas es difícil de examinar radiológicamente debido a que es pequeño y está situado en la profundidad del espacio retroperitoneal. Por ello, el diagnóstico radiológico de la enfermedad pancreática se va a basar en los cambios que causan los órganos vecinos, como vamos a ver a continuación, pero definitivamente no olviden que a pesar de que nos dedicamos a hacer diagnóstico por imagen, siempre es de gran ayuda tener una muy buena clínica y interrogatorio de los padecimientos y antecedentes importantes de cada uno de los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que se lograba ver en el pasado antes de la aparición de los otros métodos de imagen como la tomografía o el ultrasonido o la resonancia? Pues en los rayos X podríamos identificar esas calcificaciones gruesas distribuidas en la topografía de la glándula pancreática, como en este caso de un paciente con pancreatitis crónica. Definitivamente no hay que olvidar que pues nosotros, ustedes que son residentes de radiología, no saben en qué lugar les va a tocar y con qué van a contar para hacer diagnósticos. Entonces es importante no olvidar este tipo de signos radiológicos, como el signo del colon, en donde a mis residentes les pregunté qué era aquí, es que hay una interrupción abrupta del gas colónico a nivel de la fractura esplénica del colon, con una descompresión del segmento distal. Entonces, como bien dije en la diapositiva pasada, hay que recordar que la patología pancreática se puede reflejar en la afección de los órganos vecinos. Entonces, antes de nosotros hablar cuál es el método ideal para evaluar el páncreas, la primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es ¿qué es lo que sospecho que le pasa al páncreas? Y con base a eso nosotros, nuestra labor como radiólogos es poder guiar al clínico, que probablemente en algún sentido puede decir, pues yo escuché que la resonancia magnética es un método totalmente increíble para todas las patologías del páncreas, pero pues muchos clínicos todavía consideran que un ultrasonido de abdomen superior puede resolver muchos problemas de esta glándula, cuando en realidad nosotros al día a día vemos que no es así. Entonces, haciéndonos esta pregunta, nosotros podemos categorizar lo que nosotros queremos encontrar en el páncreas si sospechamos en anomalías congénitas, particularmente en las variantes de la anatomía ductal. También algo súper frecuente, que conforme la población tiene mayor esperanza de vida, pero también mayor acceso a los diferentes métodos de imagen, pues la detección de las lesiones quísticas del páncreas, que como hemos visto a lo largo de la historia, pues tienen un riesgo de malignidad. Definitivamente, pues la pancreatitis en los servicios de urgencia es un motivo de estudio muy, muy importante, pero también es algo en donde nosotros como radiólogos tenemos que enseñar a los clínicos cuándo es el momento adecuado y cómo es el estudio que se tiene que realizar. Particularmente hablando sobre las neoplasias, recordemos que el adenocarcinoma del páncreas pues es prácticamente el 80% de las lesiones primarias de esta glándula, sin olvidar también otro pequeño grupo, pero muy importante, que son los tumores neuroendocrinos. Ahora, vamos a hablar primero sobre el páncreas diviso, que es la variante ductal más común. La mayoría de los pacientes pues cursan asintomáticos, y si yo les pregunto cuántos páncreas divisum a los residentes han visto a lo largo de su formación, seguramente pues ni se dan cuenta, porque no tienen la cautela de evaluar la anatomía ductal. Pero ¿por qué es importante? Ya que el 12 al 16% de los pacientes con páncreas divisum van a presentar pancreatitis idiopática recurrente, comparados con el 3 al 9% de la población general. Y ahí es donde ustedes pueden lucirse con un diagnóstico, ya que si ustedes reciben este paciente que no tiene patología litiásica biliar o que no tiene ningún otro antecedente de importancia, tal vez
La causa de estas pancreatitis recurrentes es un páncreas diviso y por eso es muy importante que durante la evaluación del páncreas por cualquier tipo de modalidad siempre intenten determinar si existe una variante anatómica. Entonces, en este sentido, definitivamente la resonancia magnética con secuencias de colangio-pancreato-resonancia es actualmente el método gold standard para la evaluación de la anatomía ductal. Y pues como sabemos, tiene grandes ventajas ya que es un método no invasivo y otra de las grandes ventajas pues es que no hay necesidad de utilizar medio de contraste, ya que a pesar de que el gadolínio, su incidencia de reacciones alérgicas es muy baja, recordemos que conforme se ha visto en los últimos estudios, pues sí definitivamente puede tener una mayor implicación en aquellos pacientes nefrópatas. En algunos centros y en algunos artículos recomiendan la administración de secretina, sobre todo para favorecer que cuando nosotros estemos viendo el conducto pancreático se vea mucho mejor, pero en realidad no es tan necesario y en la mayoría de los casos se puede hacer sin administrar este fármaco. Y bueno, este es un video en donde finalmente ustedes pueden ver cómo la colangio-pancreato-resonancia puede evaluar de una manera muy exacta la morfología ductal tanto biliar como pancreática, y esto es gracias al uso de secuencias T2 muy pesadas que muestran el contenido líquido que se encuentra de manera normal en estas estructuras, suprimiendo la señal de los tejidos adyacentes. Nosotros haciendo reconstrucciones con MIP y podemos lograr este tipo de imágenes que sobre todo para los cirujanos y para el resto de las especialidades pues es prácticamente dibujarles un esquema de cómo es la anatomía de la vía biliar y pancreática. Ahora, este es un caso de un paciente que efectivamente tenía antecedente de pancreatitis de repetición. Lo mandaron a tomografía computada y ultrasonido. Nosotros descartamos cualquier otra causa de pancreatitis aguda y se trató de un caso de páncreas de Ibizum tipo 3. Entonces existen 3 tipos, el tipo 1 es el más común, pero este resultó ser tipo 3, caracterizado por esa conexión filamentosa entre los conductos dorsal y ventral, que corresponde al 5 a 6% de los casos de este tipo de variante anatómica. Y bueno, pues justamente la flecha señala esa conexión filamentosa. Otra de las anomalías congénitas que nosotros tendemos a ver, sobre todo en las rotaciones de pediatría, es el páncreas anular. Esta anomalía es donde el tejido pancreático va a rodear de manera completa o parcial la circunferencia del duodeno. Como yo me dedico más bien a ver población adulta, pues, ¿qué van a cursar estos pacientes? Pueden tener pancreatitis, obstrucción duodenal y raramente obstrucción biliar. En esta, pues como ya lo mencioné, tenemos 2 tipos, el completo y el incompleto. Y cuando es incompleto, vamos a ver esta apariencia como mandíbula de cocodrilo. La tomografía computada, pues es un excelente método para caracterizar esa entidad. Recuerden, en los estudios podemos utilizar como un medio de contraste oral el neutro, o sea, agua simple. ¿Esto por qué? Porque nos va a poder permitir ver el patrón de reforzamiento del tracto gastrointestinal. Si nosotros damos agua y pedimos al paciente que se recueste un ratito del cúbito lateral derecho antes de hacer la adquisición, lo más probable es que también identifiquemos la distensión del duodeno y de esta forma poder tener esta diferenciación del realce del parénquima y también de la pared duodenal. Ahí en este caso, pues el duodeno desafortunadamente no se logró distender, pero nosotros podemos ver cómo está colapsado, cómo realza la mucosa y alrededor el parénquima pancreático. Sin embargo, pues también la resonancia magnética con secuencias de colangio-pancreato-resonancia, aparte de demostrar el tejido anular alrededor del duodeno, también te ayuda a evaluar nuevamente la anatomía ductal, ya que de esta forma nosotros podemos diferenciar si el conducto anular se puede unir al conducto pancreático principal o al accesorio. Respecto a las lesiones quísticas del páncreas, recordemos, son lesiones frecuentes y la mayoría de los casos es que son detectadas de manera incidental.
Entonces, la frecuencia de detección va a oscilar entre un 2.4 a 19.6% de la población general. Sin embargo, la prevalencia y el tamaño van a incrementar con la edad. Entonces, ahí es donde nuestro papel cobra una gran importancia, ya que es fundamental caracterizar los componentes de esta lesión para poder determinar el manejo correcto de estas lesiones. Sobre todo porque, como vamos a ver, pueden llegar a tener un comportamiento biológico heterogéneo y van a tener también diferente pronóstico, por lo cual van a requerir diferentes opciones terapéuticas. Sin embargo, afortunadamente, con los seguimientos que se han hecho, ahora los gastroenterólogos y los radiólogos han llegado a consenso, sobre todo para decir cuál es el manejo o cuál es la recomendación de seguimiento a estas imágenes. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Pues definitivamente lo más importante es diferenciar lesiones benignas de las malignas, pero también identificar aquellas que a lo largo de sus seguimientos puedan tener también características potencialmente malignas. Y esto lo vamos a hacer a través de la detección temprana de cambios morfológicos sospechosos. Y aquí definitivamente la resonancia magnética, consecuencias de colangiopancreateo resonancia, es una herramienta que te permite la caracterización más exacta de estas lesiones. Esto porque tiene un poder de caracterización superior y aparte te permite la evaluación multiparamétrica, ya a través de la percusión y la difusión. Este pues, es un caso que tuvimos de un paciente con enfermedad de von Hippel-Lindau, en donde toda la glándula pancreática está totalmente reemplazada por estas formaciones quísticas, y entonces, sabiendo que el líquido es muy hiperintenso en T2, pues definitivamente prácticamente te pican los ojos los quistes cuando los ves por este método de imagen. Y bueno, ¿cuál es el abordaje que nosotros tenemos que tener al enfrentarnos a una lesión quística del páncreas? Lo más importante es establecer si esta lesión quística tiene una comunicación con el conducto pancreático o no, ya sea el principal o con sus ramas. De esta forma, pues ahí empieza nuestro algoritmo, ahí vamos a empezar a separar. Y ya después, cuando nosotros determinemos esta dependencia o no, pues los podemos dividir en lesiones no neoplásicas y las lesiones neoplásicas. Respecto a las primeras, en aquellas que no se comunican con el conducto pancreático principal, pues tenemos a los quistes congénitos, a los quistes de retención y los quistes mucinosos o no mucinosos, y conforme lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y aquellos que se comunican con el conducto pancreático principal, también divididos en no neoplásicas y neoplásicas. Aquí la que más nos debe de preocupar en aquellos pacientes mayores de 50 años donde aumentan gradualmente su frecuencia, pues es la neoplasia papilar mucinosa intraductal. Y aquí estos métodos, tanto la resonancia magnética como la tomografía computada, pues tienen un alto desempeño en la diferenciación de lesión benigna y maligna, ahí con sus eficacias diagnósticas y sus especificidades y sensibilidades. Y aquí pues yo les recomiendo que siempre tengan a la mano estos esquemas en donde pues nosotros podemos, dependiendo de la dependencia con las ramas ductales del páncreas, podemos decidir si es una lesión pseudoquística. Aquí muy importante en la clínica, pues siempre tener en consideración la historia de pancreatitis o la historia de trauma, y en aquellas neoplasias quísticas van a ocurrir en aquellos pacientes donde no hay antecedente de pancreatitis, y aquí nuevamente la imagen nos ayuda a dividirlas en lesiones microquísticas y macroquísticas. Las macroquísticas, pues las lesiones mucinosas, y las microquísticas, particularmente las serosas y las de rama secundaria. Aquí este es otro ejemplo en donde, por ejemplo, nosotros podemos ver a las neoplasias papilares mucinosas intraductales, de rama principal, y también las de rama secundaria. Las de rama principal, otra cosa que es muy importante y por lo cual los residentes siempre tienen que fijarse en el conducto pancreático principal, es porque nosotros podemos encontrar únicamente una dilatación focal, y eso ya es un hallazgo importante que hay que referir, que hay que comparar y que hay que dar un seguimiento. Entonces, otra de las grandes cosas que
es importante conocer la clínica y la historia y la edad de nuestros pacientes, es porque recordemos que pues la edad y sobre todo en las mujeres es muy significativo y nos ayuda muchísimo a tratar de establecer cuál es el origen o cuál es el diagnóstico de nuestra lesión quística a valorar. Y finalmente, pues existen varias guías para la clasificación y las recomendaciones terapéuticas o de seguimiento de las lesiones quísticas del páncreas. En general, yo trabajo con varios gastroenterólogos, 2 de ellos son especialistas también en ultrasonido transendoscópico, y la verdad es que a ellos les acomoda mucho esta clasificación. Entonces, ya que nosotros nos enfrentamos e identificamos una lesión quística del páncreas, lo primero que tenemos que hacer es identificar si esta lesión tiene alguna de las características de alto riesgo para malignidad. ¿Cuáles van a ser? Nuevamente vean cómo son criterios clínicos, la presencia de ictericia obstructiva en un paciente con una lesión quística en la cabeza del páncreas. Recuerden, siempre este tipo de lesiones tienen que contrastarse porque precisamente lo que nosotros queremos ver es si existe algún tipo de componente sólido que realce con el contraste dentro de esta lesión quística. Y nuevamente vean la importancia de valorar bien el conducto pancreático principal. Si tú ves una dilatación focal o difusa del conducto pancreático principal más de 10 milímetros, esa ya es indicación de hacer un ultrasonido transendoscópico, tomar una aspiración para particularmente buscar la presencia de papilas características de este tipo de lesiones. Aquí, pues, si tiene alguna de estas características, vean cómo finalmente se considera la cirugía si es apropiado. La mayoría de estos pacientes van directamente a ultrasonido transendoscópico para realizar la correlación histopatológica. Si no tienen estos criterios de alarma, pues entonces tenemos que buscar otros hallazgos, las antecedentes de pancreatitis, y aquí la tomografía cobra un rol muy importante en donde si la lesión mide más de 3 centímetros, si tiene pared engrosada, si tiene un realce significativo de la pared, el tamaño aquí del conducto pancreático principal, si es entre 5 a 9 milímetros. Si es así, entonces vean, van a ultrasonido transendoscópico para precisamente a través de este método que tiene mucha sensibilidad, como lo vamos a ver posteriormente, pues podemos ver si existen nódulos murales, si hay sospecha de que el conducto pancreático principal está involucrado, pero sobre todo hacer la citología del líquido aspirado. Si ese líquido presenta amilasa o lipasa, definitivamente esa lesión va a depender de los ductos y buscando las papilas, como ya les había mencionado. También, y aquí pues vean, en el último renglón, pues es de bastante utilidad. ¿Qué vamos a hacer con aquellas lesiones quísticas que carecen de realce o de nódulos murales y miden menos de 1 centímetro? Pues podemos seguirlos con tomografía o resonancia magnética cada 2 o 3 años. Entonces aquí pues habrá que customizar, no es que uno sea mejor que otro, ahí es donde se tiene que individualizar. Primero, el paciente tiene contraindicaciones para inyectarse yodo, tiene contraindicaciones para hacerse una resonancia magnética. ¿Cuál es el método con el que el radiólogo se siente muchísimo más confiado de hacer un buen diagnóstico? Hay que tomar en consideración todas esas cuestiones. Cuando las lesiones miden de 1 a 2 centímetros, la tomografía o la resonancia tiene que hacerse de forma anual por 2 años y después, si no hay cambios, se pueden ir aplazando estos seguimientos. Si la lesión mide de 2 a 3 centímetros, pues entonces se tiene que hacer un ultrasonido transendoscópico en 3 a 6 meses y después hacer pues los seguimientos igual, ya sea por resonancia magnética o ultrasonido transendoscópico. Y en pacientes jóvenes, sobre todo porque se ha visto que en tiempos prolongados sí tienen un mayor riesgo de malignidad, considera la cirugía. Y pues aquellos que sean con aspecto inconcluso o que midan más de 3 centímetros, se puede alternar de resonancia magnética o ultrasonido transendoscópico cada 3 a 6 meses. Y nuevamente, si es un paciente joven, considerar la cirugía. Entonces, les quiero presentar este caso que vimos en el servicio. Vean,
Ni siquiera se detectó por tomografía computada ni por resonancia, fue un ultrasonido por el que el paciente presentaba precisamente una ictericia obstructiva. Y pues a nivel de la cabeza del páncreas se veía una lesión multiquística, pero definitivamente pues nosotros escalamos a la resonancia magnética, donde sí el poder de resolución y caracterización tisular es mucho superior al ultrasonido, sobre todo porque recuerden que al estar en el retroperitoneo, pues el gas intestinal nos juega muy feo para hacer este diagnóstico. Entonces, vean aquí cómo confluye el colédoco dilatado, el conducto pancreático principal, aquí esa lesión multiquística, muy en íntimo contacto con el conducto pancreático principal, la cual estaba multiseptada y presentaba realce. Este paciente fue a ultrasonido transendoscópico, en donde se confirma la presencia de los múltiples septos y la presencia de nódulos murales. Aquí sí, definitivamente, pues sí es muy superior incluso que la resonancia magnética. Y bueno, ahora recordemos que con el uso de contrastes para ultrasonido, como el Sonoview, que ya está disponible en México, pues vemos precisamente el realce de estos nódulos. Se hizo la aspiración y se determinó que era ya una neoplasia papilar mucinosa intraductal con cambios de malignidad y el paciente fue a Whipple. Respecto a la pancreatitis, definitivamente computada es la modalidad de imagen ideal. Y aquí es algo que me gustaría que les quede muy claro, es que la fase no contrastada es muy útil para establecer el diagnóstico, pero también para demostrar colecciones líquidas. Y cuando ya requerimos el medio de contraste, es particularmente para evaluar la presencia de necrosis, pero lo más importante es para evaluar las complicaciones vasculares y en aquellos pacientes que a pesar del manejo médico no están evolucionando clínicamente de forma adecuada. La resonancia magnética pues también presenta una eficacia muy similar a la tomografía computada con ciertas ventajas. La más importante es la radiación no ionizante, también pues su caracterización tisular y, como ya habíamos visto a lo largo de la charla, la evaluación del sistema ductal pancreatobiliar, pero definitivamente en un servicio de urgencias lo más rápido y lo más cómodo pues es nuevamente la tomografía computada. Ahora, yo les quisiera preguntar, ¿en todos los pacientes con pancreatitis aguda de entrada tiene que ser contrastada o cuál sería el mejor momento para realizarlo? ¿Ustedes qué opinan? Ok. Bueno, pues entonces, cuando el paciente apenas está iniciando con los síntomas, si nosotros contrastamos la tomografía, podemos infraestimar la severidad y el daño, porque todavía no sabemos cuáles van a ser los alcances y las complicaciones de este paciente. Sin embargo, cuando el paciente ya tiene más de 5 días con los síntomas, podemos ver un páncreas normal o mínimos cambios inflamatorios y en este momento, si por alguna razón la imagen inicial no concuerda con la evolución clínica del paciente, entonces ahí sí vale la pena hacer la inyección del medio contraste. Entonces, ¿cuándo se debe contrastar? En aquellos pacientes con pancreatitis severa o con factores de riesgo también para desarrollarla, idealmente después de 72 horas del inicio de los síntomas. Ahora bien, recuerden, yo no sé aquí en sus centros de trabajo, pero en el mío, que me dedico a trabajar en un medio privado, los médicos tratan como que siempre de respaldar su diagnóstico con la imagen. Sin embargo, todos sabemos que el diagnóstico de la pancreatitis es clínico. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer una tomografía de manera inicial? Cuando uno de los criterios clínicos para pancreatitis no es totalmente concordante. Entonces, clínicamente el médico ve que es altamente sugestivo de ese dolor de pancreatitis, pero la amilasa y la lipasa no cumplen todos los criterios. A ese paciente hay que hacerle tomografía computada. Ahí vienen ahí otros criterios y también pues aquellos, como ya les había mencionado, aquí en este caso ya es con medio de contraste, en aquellos pacientes después de 72 horas
con un manejo médico conservador, pero que no evolucionen bien o que empiecen a complicarse clínicamente a través de la alteración de las escalas que ya todos conocemos. ¿Cuáles van a ser aquellos pacientes a los que se les va a hacer un seguimiento? Por ejemplo, cuando yo hice mi residencia en el Instituto de Cardio, algunas veces en aquellos pacientes de la terapia que tenían mucho tiempo en nutrición parenteral, hacían pancreatitis y entonces diario les querían hacer tomografías. Pues es un gasto de recursos y es una radiación innecesaria para el paciente. Entonces, ¿a quiénes les vamos a hacer seguimiento? En aquellos pacientes que después de tener un progreso favorable de su pancreatitis tengan un cambio clínico súbito que sugiera complicación, a ese paciente hay que hacerle un seguimiento. Para determinar también la respuesta al tratamiento después de la cirugía y también antes de dar de alta a aquellos pacientes con pancreatitis severa aguda. ¿Por qué? Porque estos pueden tener una complicación como formaciones de colecciones quísticas. Y bueno, ese paciente, si ven aquí en la fase simple, pues vemos los cambios inflamatorios de la grasa peripancreática, la pérdida del patrón acinar, la extracción grasa. Sin embargo, esto fue el momento del diagnóstico, pero pues ese paciente no evolucionó bien. ¿Qué sucedió? Unos días después, incluso ya había disminuido un poco el proceso inflamatorio de la grasa peripancreática, se inyecta medio de contraste y vean, hay necrosis. Entonces, otra de las cosas súper importantes del páncreas es que cuando el páncreas está sano, cuando el páncreas no tiene absolutamente nada, tiene un realce homogéneo en todos sus segmentos. Y pues aquellos pacientes también donde se recomienda inyectar es precisamente en aquellos que tengan alguna condición en donde puedan tengan mayor riesgo de complicación. Entonces vean, es el paciente con pancreatitis aguda, pero vean, ya conocido con ese gran aneurisma abdominal. Entonces este paciente ya estaba 2 semanas antes de entrar a su cirugía por el aneurisma abdominal, empezó, justo este paciente me acuerdo que era como es de la comunidad judía, entonces era como parte de sus fiestas, entonces comen muchísimo, así como nosotros el 15 de septiembre, así. Entonces hizo pancreatitis. Entonces este paciente le hicimos la fase simple, se confirmó que tenía pancreatitis, pero definitivamente por el antecedente de su aneurisma y teniendo en consideración que también las pancreatitis por la amilasis la lipasa pueden condicionar lisis y lesión de las paredes vasculares, pues este paciente de una se tuvo que inyectar. Ahora bien, respecto al adenocarcinoma, ¿cuáles son los objetivos de imagen? Primero, establecer el diagnóstico. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? A través de la tomografía computada y la resonancia magnética. Otra de las cosas súper importantes es determinar la resecabilidad. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Determinando la invasión vascular, donde nuevamente la tomografía computada y la resonancia magnética son de suma utilidad. Y la verdad, yo creo que en eso sí la tomografía computada puede tener más que sea mejor, los clínicos y los cirujanos entienden mejor la imagen, es más fácil para ellos entender el involucro vascular. Ahora bien, otra de las cosas súper importantes pues también es valorar la extensión y en ese sentido pues la valoración de las metástasis al hígado y también para hablar respecto al pronóstico. Y aquí pues también la tomografía computada y la resonancia magnética, recuérdenlo, siempre con un protocolo multifásico, tienen una gran importancia, pero a ver, ¿y ustedes qué opinan acerca del PET-CT con FDG? Para las metástasis de hígado y pronóstico, ¿lo hacen, no lo hacen, lo recomiendan? Entonces, se han hecho varios estudios en donde se ha visto que el PET-CT en realidad no mejora o no da mayor información respecto a la tapificación de la mayoría de los pacientes con enfermedad resecable, por lo cual en aquellos pacientes que tienen enfermedad resecable por tomografía o por resonancia magnética, podemos entonces mejor obviar el uso del PET-CT, ¿de acuerdo?
pero en aquellos pacientes en donde no cumple con criterios de resecabilidad, en donde lo más importante es decidir si ese paciente es candidato para terapia neoadyuvante, definitivamente, la verdad, el PET-CT es una muy buena opción. Entonces, recuerden, nada más como para tenerlo, porque vamos a hablar después de esto de los tumores neuroendocrinos, ¿cuál es la causa del patrón de reforzamiento característico del adenocarcinoma de páncreas? Entonces, recuerden que el adenocarcinoma de páncreas surge de las células ductales y ahí empieza a tener un gran componente extracelular desmoplásico. Tiene muchísimo componente fibroso desmoplásico. Entonces recuerden que tanto el yodo como el gadolínio son medios de contraste extracelulares. Entonces, ¿qué ocurre? Pasan a través del torrente sanguíneo después de ser inyectados y viajan hacia el intersticio celular de todos los tejidos. Entonces, ya vimos que el páncreas de forma normal realza súper homogéneo. Entonces, ¿qué sucede en el adenocarcinoma? Obviamente, en una fase arteriovenosa, que es donde vemos el mejor realce homogéneo del parénquima pancreático, el adenocarcinoma va a ser hipovascular, porque tanto el yodo como el gadolínio les cuesta mucho trabajo atravesar el intersticio de esta lesión. Entonces, pero no es que no pase, no es que realce, sino que se va a tardar. Entonces, por eso es muy importante hacer primero una fase arterial. ¿Para qué? Para ver si la lesión casilla o involucra los vasos, hacer una fase arteriovenosa para delimitar muchísimo mejor el tejido pancreático sano de la lesión hipovascular, también hacer una fase venosa para ver el involucro venoso, pero también una fase tardía a los 3 minutos en donde nosotros vamos a ir midiendo y verificando el realce progresivo de esta lesión. Y entonces vean aquí tenemos esta lesión hipovascular, aquí vemos el realce tan bonito y homogéneo del páncreas, aquí se corta, se amputa, y aquí vemos las lesiones metastásicas del hígado. Recuerden, las metástasis son los hijitos del tumor, entonces siempre se van a aparecer. El comportamiento vascular y el comportamiento de realce va a ser exactamente el mismo. Entonces, esta es otra de las cosas súper importantes que nosotros tenemos que evaluar. Entonces, aquí nosotros cuando estamos evaluando el compromiso vascular, tenemos que ser muy cautelosos y tomar imágenes saquitales, coronales y buscar el eje donde veas exactamente transversal al vaso. De esta forma puedes ver el involucro vascular. Ya cuando ves aquí la deformidad en gota, donde hay adelgazamiento de la pared y deformidad, pues ahí ya ese tumor ha invadido esta estructura. Lo mismo en las estructuras venosas. Recuerden que la pared arterial es diferente a la venosa y muchas veces en estos pacientes, sobre todo si los tumores son del cuerpo del páncreas, ya incluso va a ser imposible ver una vena esplénica, va a estar trombosada y va a generar mucha colateralidad, frecuentemente hacia el fondo gástrico y hacia el hilo esplénico, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente vean, esas reconstrucciones en donde la fase arterial permite delimitar muy adecuadamente cuál es el tumor. Sin embargo, para ustedes, los residentes, a veces es muy difícil encontrar los límites de esta estructura. No se atormenten tanto de no poder delimitar tanto, porque el tumor como tal, como el páncreas no tiene cápsula, se va por todos lados. Lo importante es que sean muy cautelosos y que sean muy pacientes a ver cuál es el compromiso de la circunferencia de esas estructuras arteriales y también de las venosas. Entonces, como yo les mencionaba, la verdad es que la tomografía computada, sobre todo para la caracterización de la lesión del compromiso vascular, es muy, muy buena, pero ¿cuándo es recomendable de inicio hacer resonancia magnética y colangiopancreatorresonancia? Pues en aquellos tumores que no leen el libro y entonces son isodensos por tomografía computada. Pero en algo en donde se ha demostrado tener una mayor certeza y sensibilidad para la detección es en las metástasis hepáticas. Aquí pues van a ser hipointensas en T2 con una intensidad variable en el T2, hipointensas en T1, pero aquí las secuencias de difusión es la que nos las hacen brincar. ¿Y esto qué va a hacer? Que logremos una mejor etapificación, y para eso
el oncólogo va a tener mayor información para saber en qué panorama está ese paciente. Ahora bien, vamos a platicar un poco más respecto a la utilidad del PET-CT con 18-FDG, sobre todo para evaluar la resecabilidad de los tumores pancreáticos. Entonces, vean, definitivamente si nosotros nada más hacemos el PET-CT con fase simple, no vamos a tener una muy buena especificidad ni precisión al momento de dar información respecto a los criterios de resecabilidad. Recuerden que en Estados Unidos el PET-CT con FDG, la tomografía se hace en fase simple. Nosotros los mexicanos y los europeos somos un poquito más aventados y por lo menos en mi centro, a menos de que el paciente no tenga contraindicación para inyectarse, nosotros hacemos un protocolo totalmente dirigido al páncreas. Entonces, si tú sumas el poder diagnóstico para ver los criterios de resecabilidad con el medio de contraste o más el PET-CT, vas a tener mucha información acerca de si ese paciente cumple criterios para resecarse y si no, dar una buena tipificación para planear la terapia neoadyuvante. Y bueno, esto es lo que nosotros hacemos y pues finalmente sí, es muy fácil de determinar el sitio de hipercaptación metabólica por incremento del metabolismo de la glucosa. Generalmente eso hace el páncreas, aunque son lesiones muy pequeñas, pueden tener metástasis ya en todos lados. Ahora, respecto a los tumores neuroendocrinos, pues tenemos las modalidades disponibles. Recuerden, la tomografía computada con medio de contraste, pero con protocolo multifásico, la resonancia magnética con contraste y el PET-CT, que en este pues tiene su particularidad en el uso de un radiofármaco específico, aunque también se puede utilizar FDG, como lo vamos a ver a continuación. Y aquí, a diferencia del adenocarcinoma, ese va a tener un realce arterial en el 90% de los casos. También puede tener un realce portal. ¿Y esto por qué va a ser? Por presencia de red capilar muy prominente. Entonces, si ustedes tienen la sospecha por las características clínicas o por los marcadores séricos de su paciente, siempre tengan en consideración que deben de descartar un tumor neuroendocrino y entonces sean muy cautelosos en obtener una muy buena fase arterial y una fase arteriovenosa, porque a veces lesiones muy chiquitas no tienen un realce en la fase arterial tan temprana y se ven mejor en la fase arterial tardía. Y vean, son generalmente lesiones bien chiquititas, que hasta si uno no tiene una cautela pueden pasar por alto como si fueran un asino pancreático normal. Entonces, mi consejo es que estrechen su ventana en donde lo negro se vea muy negro y lo blanco muy blanco y vean literal asino por asino para que no se les vayan estas pequeñas cositas, ¿de acuerdo? Ahí es donde está el diagnóstico fino. Ahora bien, estas son todas las modalidades de imagen que existen para el diagnóstico de estos tumores neuroendocrinos con su respectiva sensibilidad y especificidad. Entonces, por ejemplo, si nosotros combinamos el estudio con tomografía computada multifásica con el ultrasonido transendoscópico, vamos a tener una detección cercana al 100%. Y aquí es donde la medicina nuclear poco a poco ha tenido una participación muchísimo más importante. El primer estudio pues fue el OCRESCAN, que era el opioide marcado con indio 111 a través de SPECT-CT. Sin embargo, pues este tenía sus falsos positivos frecuentes por las lesiones inflamatorias y procesos infecciosos, y aparte pues no había mucha disponibilidad. Sin embargo, a partir de la introducción del galio 68 Dotato, pues definitivamente mejoró muchísimo tanto la sensibilidad y especificidad combinado con un protocolo multifásico para la detección de estas lesiones. ¿Y por qué es esto? Pues recordemos que una de las características muy particulares de los tumores neuroendocrinos es que estos van a sobreexpresar el receptor de la somatostatina SSTR. Tenemos del 1 al 12, no es importante que se lo sepan, y los radiofármacos se pegan precisamente a estos receptores que están acoplados a la proteína G. Y bueno, esta característica única ha permitido el desarrollo de tecnología de imagen molecular
que permite el diagnóstico, pero también, otra cosa muy importante, la terapia con radionúclidos a través del uso de análogos de la somatostatina radiomarcados. Y bueno, ese es un estudio con galio 68 dotaprotlide. Empezó a utilizarse cuando yo era R2, más o menos hace unos 12 años. Aquí la característica importante de este radiofármaco es que tenía una vida media de 68 minutos, tenía el quelante DOTA y más o menos se inició en el 2001 y era otra de las cosas particulares producido en un generador, a diferencia del FDG que es producido en un ciclotrón. Y bueno, vean las características por imagen, donde ven esta mini lesión. Estos son de los primeros casos que hicimos en CT escáner del sur. Aquí se ve la hipercaptación de lesiones muy chiquititas, pero con una gran sensibilidad y especificidad. Sin embargo, actualmente nosotros, bueno, ya no se marca con galio 68, sino con flúor 18. ¿Cuál es la ventaja de ligar el oprotlide con el flúor 18? La calidad de imagen. Entonces, este es con galio 68 y este es con flúor 18. Entonces, como la tecnología de los equipos PET-CT y los cristales de detección de la gamma cámara tienen mayor sensibilidad y especificidad para el flúor, definitivamente la calidad de imagen es extremadamente superior. ¿Y esto qué hace? Pues mejora la resolución espacial de la información del PET y pues esta ya corresponde a una tercera generación de radiofármacos y por otro lado es muchísimo mayor la acumulación intratumoral, por lo tanto el SUV va a ser muchísimo mayor y va a ser más fácil de detectar a diferencia del galio 68. Y bueno, este es un paciente que tenía, no es un cáncer de páncreas, es un tumor carcinoide que le íbamos siguiendo. Entonces, ese era cuando teníamos el PET-CT con un tomógrafo de 16 cortes y este ya es con el digital de 128 cortes, aquí con galio 68 y aquí con flúor 18 oprotlide, aquí todavía usábamos DOTA. Vean la sensibilidad y especificidad y la calidad de imagen. Concentra muchísimo más el radiofármaco porque para muchos otros ojos esto puede ser como un pixelazo nada más, pero de esta forma pues tenemos una mayor precisión diagnóstica. Y bueno, así ha ido evolucionando la imagen y actualmente pues quiero mostrarles estas imágenes. Fue el primer tumor de páncreas que se evaluó en CT escáner del sur con una tecnología de PET resonancia. Entonces, ahora utilizando el flúor 18 oprotlide más el poder de caracterización tisular de la resonancia magnética, pues bueno, ya prácticamente es hacer una disección ahí de estas lesiones y bueno, pues para el ojo de un radiólogo pues es bastante grato ver este tipo de imágenes, pero definitivamente nosotros tenemos que hacer lo mejor diagnóstico con lo que contamos y si ustedes hacen una muy buena tomografía computada multifásica y la ven con ojos de sabueso, definitivamente van a hacer un diagnóstico excepcional. Y bueno, pues esto es todo. Les agradezco muchísimo. Este era nuestro equipo viejito de PET-CT. Este fue el primer equipo después de la UNAM en México de PET-CT y este pues ya es el digital. Entonces pues sí estuvo con nosotros como prácticamente 22 años, pero dio muy buenos diagnósticos y este ya es el nuevo, ¿no? Y pues termino con esta frase: de vez en cuando una nueva tecnología, un antiguo problema y una gran idea se convierten en innovación. Muchas gracias.